Buenos días. Se ha receptado esta demanda por acción de nulidad por parte del señor Humberto de Jesús Longas Lodoño contra las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina sobre las normas tributarias. Por tanto, se dará sorteo para que las mismas puedan ser admitidas o inadmitidas a trámite por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Una vez siendo sorteada la presente demanda, se determinó que el encargado de realizar la calificación será el magistrado Darwin Robalino. Señores magistrados, después de haber analizado esta demanda con detenimiento y encontrándome actualmente en esta sesión judicial, informo a los demás magistrados que considero conveniente dar trámite a la misma, por lo cual pido su aprobación. Sí, estamos de acuerdo. Se puede dar trámite a la presente demanda, señor magistrado. Estamos de acuerdo, señor magistrado. Prosigue. Estamos de acuerdo, señor magistrado. Muchísimas gracias, señores magistrados. Una vez establecida la aceptación a trámite de esta demanda, dispongo que se lleven a cabo las diligencias pertinentes y que se establezca el día 12 de marzo del 2009 a las 10 horas de la mañana para el desarrollo de la audiencia de este caso. Muy buenos días, soy el secretario abogado Mauro Montes del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Se les comunica a todos los presentes que tendrán que guardar silencio y compostura, dando así paso al proceso número 02 AN 2007 sobre la acción de nulidad inocuada por el señor Humberto de Jesús Longas Lodoño contra las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina sobre las normas tributarias número 578 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1063 del 5 de mayo del 2004, número 599 y 600 publicados en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, número 1093 del 16 de julio de 2004 y número 635 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, número 1372 del 21 de julio del 2006. En los hechos que anteceden al desarrollo de esta audiencia son, como primer punto, la demanda formulada por el señor Humberto de Jesús Longas Nodoño contra la Comisión de la Comunidad Andina. 2. El auto del 24 de octubre del 2007, a través del cual este tribunal decidió conocer al demandante un término de 15 días para que regularice la demanda a efectos que precise la identificación de su abogado dentro del proceso. También solicitar a la Secretaría General de la Comunidad Andina que comunique a este órgano jurisdiccional la fecha al último depósito de los instrumentos correspondientes. 3. El auto del 10 de enero del 2008, a través del cual este tribunal decidió admitir a trámite la demanda inocuada por el señor Humberto Longas Lodoño relativa a la nulidad de las decisiones número 599, 600 y 635 de la Comisión de la Comunidad Andina. También inadmitir a trámite la demanda en contra de las decisiones número 578 de la Comisión de la Comunidad Andina por las razones expuestas en la parte considerativa de este auto, y reconocer la personería del señor Humberto Longas Lodoño para que intervenga en esta causa a su propio nombre. Cuarto, el auto del 27 de marzo del 2008, a través del cual este tribunal decidió tener por contestada por parte de la Comisión de la Comunidad Andina la acción de nulidad instaurada por el señor Humberto Longas Lodoño. También reconocer la personería a los señores doctores Antonio Abad y el señor Andrés Esteves para que intervengan en este proceso como abogados de la demandada. Y también dar traslado al señor Humberto Longas Lodoño por el término de 10 días de la excepción previa opuesto en el citado escrito de la contestación a la demanda. Quinto, el auto del 9 de julio del 2008, a través del cual este tribunal decidió declarar sin lugar la excepción previa propuesta por el señor secretario general de la Comunidad Andina,
actuando como mandatario de la Comisión de la Comunidad Andina. También, declarar precedente la solicitud de la coadyuvancia presentada por el señor Luis Guillermo Plata en condición del ministro de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia. También, reconocer la personería del señor doctor Carlos López para que intervenga en este proceso como abogado de la coadyuvante. Y por último, disponer que la secretaría de este tribunal se remita la copia del escrito de coadyuvancia del señor Humberto Longas Lodoño. Sexto, el auto del 21 de enero del 2009 a través del cual este tribunal decidió no abrir a periodo probatorio el presente proceso, de conformidad con el artículo 75 del estatuto de este tribunal. También admitir los medios probatorios ofrecidos y consignados por las partes en la oportunidad de la introducción de la demanda y en la contestación de la demanda. No ha lugar a la petición de la prueba solicitada por el actor en su escrito de la demanda y por último punto, convocar a las partes en esta controversia a la audiencia pública. En este momento invito a todos los presentes a encender sus cámaras y apagar sus micrófonos. A continuación intervendrá el señor magistrado Darwin Robalino del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Muchísimas gracias, señor secretario. Buenos días a todos los presentes. Reciban un cordial saludo de mi persona, doctor Darwin Alexander Robalino Capa. Soy el presidente, magistrado de este Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que tendrá a su cargo la dirección y control de la presente audiencia. Previa instalación de esta audiencia única, se les recuerda a los sujetos procesales que deben mantener un orden establecido, lo cual implica no fotografiar, no filmar, ni transmitir la presente audiencia o interrumpir de manera alguna la misma. Señor secretario, por favor, sírvase en darme a conocer si se encuentran los sujetos notificados indispensables para la realización de la presente audiencia y además si nos encontramos dentro del día y la hora señaladas para que se lleve a efecto la misma. Gracias, señor magistrado. Siendo el día 12 de marzo del 2009 a las 10 de la mañana, se encuentran presentes las dos partes en este tribunal, como lo es el señor Humberto Longas Lodoño, acompañado de sus abogados, y por otra parte los representantes de la Comisión de la Comunidad Andina, y como coadyuvante el representante de Colombia. Además, certifico que nos encontramos en el día y fecha señalados para la realización de la presente audiencia. Muchísimas gracias, señor secretario. Siendo que se ha constatado la presencia de las partes procesales y sujetos indispensables para el desarrollo de la presente audiencia, y además se ha constatado que estamos dentro del día y la hora señalados para la celebración de la misma, la declaro legalmente instalada. Y atendiendo al debido proceso, le doy la palabra a la parte actora para que se manifieste con sus alegatos iniciales. Señores abogados de la parte actora, tienen ahora ustedes la palabra. Buenos días, señores magistrados del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina. A continuación voy a explicar sobre los fundamentos de derecho. El señor Humberto Longas Lodoño expresa en general que las normas demandadas violan el principio democrático establecido en el preámbulo y en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, al cederle a un órgano supranacional el poder tributario colombiano. Violan así la soberanía y la supremacía de la Constitución establecidos en los artículos 3 y 4 de la Constitución Política de Colombia, al cederle a un órgano supranacional el poder tributario colombiano. Asimismo, violan el principio de legalidad tributaria del Congreso de la República de Colombia, establecido en los artículos 150 numerales 11, 12, 16 y 338 de la Constitución Política de Colombia, al perder la competencia privativa del Congreso colombiano y regular los aspectos tributarios del país. Violan el deber fundamental de contribuir de una persona y del ciudadano colombiano. Estos que están establecidos en los artículos 150, como ya se los había mencionado, y asimismo regulan los aspectos tributarios en el país. Establecidos asimismo en los artículos 95, numeral 9 de la Constitución Política de Colombia, y vulneran el principio democrático
al exigirle el cumplimiento de normas por fuera de la Constitución colombiana. Se violó la autonomía de la jurisdicción constitucional colombiana sobre normas de carácter supranacional establecida en los artículos 93, 94, 150, numeral 16 y 241, numeral 10 de la Constitución Política de Colombia, y violan la autonomía impositiva de las entidades territoriales colombianas, establecidas en los artículos 287, 294, 300, numeral 4, 313, numeral 338, numeral 4 y 362 de la Constitución Política de Colombia, al inmiscuirse las normas supranacionales demandadas en el nicho o núcleo de la autonomía establecida en Colombia para las entidades territoriales. En relación con la decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina publicada el 5 de mayo del 2004 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1063, el actor expresa que se han violado las siguientes disposiciones comunitarias, como está establecido en el artículo 3 y anexo 1, numeral 4 del Acuerdo Subregional Andino, que es el Acuerdo de Cartagena, suscrito en Bogotá en mayo 26 de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley número 8, el 14 de abril de 1973. Siendo así, posterior a ello procederé a dar los alegatos iniciales. El señor Humberto Longas Lodoño expresa en lo principal los siguientes argumentos. La Comisión de la Comunidad Andina, al expedir la norma demandada, se excedió en el uso de sus facultades al transgredir la facultad de armonización fiscal establecida en el Acuerdo Subregional Andino, al regular discrecionalmente con una amplia configuración tributaria no permitida en la Comisión toda la materia en el impuesto a la renta aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina, cuando solo estaba facultada para armonizar la política fiscal de todos y cada uno de los países miembros. Es así que la decisión número 578 no es el prototipo de armonización fiscal. Por lo siguiente, sobre pretexto de armonizar, se estableció una jurisdicción tributaria diferente para cada país miembro, arrebatándole la propia jurisdicción tributaria establecida para las normas internas de cada país miembro. Se estableció una fuente para las distintas rentas y actividades empresariales únicas, distinta de la fuente que cada legislación interna de cada país miembro establece. Asimismo, se estableció un único país donde tributa el patrimonio, distinto de la definición de la ubicación y determinación del patrimonio de cada país miembro, según su legislación interna. Se estableció asimismo la obligación de consultas e informaciones e interpretaciones y aplicaciones jurídicas. De allí lo dispuesto, es decir, la decisión 578 reguló toda la materia del impuesto a la renta en cuanto a la fuente, el hecho generador, a la base gravable, a la causación, al sujeto activo, al sujeto pasivo. Solo faltó que regulara las tarifas del impuesto, por lo cual la decisión número 578 excedió su competencia de armonizar la política fiscal de los países miembros y asimismo se reguló íntegramente los elementos esenciales del impuesto a la renta. Por lo tanto, excedió el Tratado de Integración Subregional Andino y todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comisión Andina. Incurrió en la desviación de sobretexto de armonizar y se reguló toda la materia de los aspectos sustanciales y está viciada de nulidad. La norma demandada establece normas sustanciales, como se mencionó anteriormente, en el impuesto a la renta, que afectan a la estructura del impuesto a la renta y patrimonio en Colombia, violando en Colombia el principio democrático al cederle a un órgano supranacional el poder tributario, la soberanía y la supremacía de la Constitución colombiana, y el principio de legalidad tributaria de Colombia, y el deber fundamental de contribuir. La Comisión de la Comunidad Andina, al expedir la norma demandada, se excedió en el uso de sus facultades, al transgredir la facultad de armonizar fiscal
de armonización fiscal establecida en el Acuerdo Subregional Andino, al regular discrecionalmente con una amplia configuración tributaria no permitida para la Comisión. Toda la materia en el impuesto al valor agregado, IVA, aplica a todos los países miembros de la Comunidad Andina, así como se mencionó ya anteriormente, cuando solo estaba facultada para armonizar la política fiscal de todos y cada uno de los países miembros. La decisión número 599 no es el prototipo de armonización fiscal, por lo siguiente, ales y procedimentales de los impuestos al valor agregado, fijando el hecho generador, las bases gravables y las tasas, fijando también los sujetos activos y pasivos, definiendo la declaración del impuesto, el derecho a devoluciones, la exigencia de facturación, retención en la fuente y regímenes simplificados. Las normas demandadas establecen normas sustanciales y procedimentales en el impuesto al valor agregado, que afectan directamente la estructura del impuesto a dicho valor. IVA. En Colombia, violando así el principio democrático al cederle a un órgano supranacional el poder tributario, la soberanía y la supremacía de la Constitución colombiana y el principio de legalidad tributaria de Colombia, y el deber fundamental de contribuir en Colombia. En la decisión 600, en materia de aspectos sustanciales del impuesto selectivo al consumo, se establecen aquí aspectos materiales del hecho generador, definiendo la generación del impuesto y retiro de bienes, sujetos pasivos, definiendo los sujetos pasivos del impuesto selectivo al consumo, base gravable, definiendo la base o magnitud gravable, la carga tributaria, asimismo definiendo la carga tributaria como determinación del impuesto y definiendo la determinación del impuesto y aspectos procedimentales como la declaración del impuesto y facturación. Es todo en cuanto a la parte actora da sus alegatos iniciales. Muchísimas gracias, señorita abogada de la parte actora. Una vez escuchados sus alegatos iniciales y atendiendo al debido proceso, en este momento le doy la palabra a los abogados de la parte demandada para que se manifiesten con sus alegaciones iniciales. Tienen ustedes la palabra. Buenos días, señores magistrados de Justicia de la Comunidad Andina. Hemos comparecido en representación de la Comisión de la Comunidad Andina. Y es primordial, en primer lugar, mencionar que nos llama profundamente la atención que el demandante declare de forma tan ligera que la Comisión excedió todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. En este caso, mediante los actos impugnados, y es por eso que es de vital importancia decir que consideramos que constituye una actitud sumamente temeraria el afirmar que se habría violado todo ese acervo normativo, sin pensar o, en este caso, sin presentar pruebas o demostración alguna que sustente que se habría violado todas y cada una de las normas al adoptar las decisiones 599, 600 y 635. Podemos afirmar que ha quedado demostrado e incluso admitido por el demandante que el acervo de Cartagena, en este caso, otorgó a la Comisión de la Comunidad Andina atribuciones para poder adoptar normas de armonización, en este caso de la política fiscal y económica. Sin contar que esto, en este caso, reúne a todos los países miembros. La Comisión, en uso de tales atribuciones, adoptó las decisiones 599, 600 y 635, con el fin de avanzar hacia el perfeccionamiento del mercado común. Y es por eso que nace la interrogante de cómo pueden alcanzarse esos fines a través de la armonización de las políticas fiscales, sin que la Comisión de la Comunidad Andina legisle respecto a toda la materia del impuesto al valor agregado, así como respecto a toda la materia de los impuestos selectivos al consumo. Es por eso que si son justamente los diferentes tratos que le dan o pueden dar a los países miembros, o en este caso a cualesquiera de los aspectos comprendidos en las referidas materias. Lo que causa o puede causar, en este caso, son distorsiones en el mercado subregional.
Y es por eso que la Comisión de la Comunidad Andina ha tomado en cuenta las diferencias existentes entre los distintos aspectos de las legislaciones nacionales relativas al IVA y a los impuestos selectivos al consumo, y en este caso que se adoptó las disposiciones impugnadas como una primera aproximación para salvar tales diferencias. Muy buenos días con todos los presentes. Continuando con la estructura de nuestros alegatos, me gustaría manifestar los siguientes puntos. El ordenamiento jurídico comunitario funcional no establece la limitación que pretende imponerle indebidamente el demandante a la Comisión de la Comunidad Andina para poder adoptar lo que son las disposiciones de armonización, sino que en efecto lo que es la normativa del Acuerdo de Cartagena es relacionado con lo que es la fiscalidad, ya que esta no determina que la Comisión de la Comunidad Andina únicamente pueda abordar algunos aspectos de la armonización fiscal y no de otros. Tal como nos manifiesta el artículo 54 de lo que es el Tratado Funcional, nos establece que esto le otorga una competencia amplia a lo que es la Comunidad Andina, para que de esta manera surja lo que es la armonización de las políticas fiscales, dentro de las cuales, desde luego, se encuentran lo que es el impuesto al valor agregado y al consumo. De la misma manera, literal B, artículo 22 del Acuerdo de Cartagena, que este otorgó a la Comisión lo que son las competencias funcional para poder adoptar lo que son las medidas necesarias para alcanzar los objetivos de acuerdo. Uno de los instrumentos para poder lograr lo que son los objetivos del acuerdo es justamente la armonización de políticas económicas, dentro de las cuales se encuentra lo que es la política fiscal. El artículo 58 del Acuerdo de Cartagena determina que la Comisión, a propuesto de la Secretaría, aprobará lo que son las normas y mediante esto se definirá lo que son los plazos para la armonización gradual de las legislaciones económicas. Nótese que es muy importante que en ninguna de las posiciones citadas limita lo que es la Comisión respecto a lo que es el alcance o a su vez profundidad que debe tener la armonización de políticas fiscales en el ámbito comunitario. De otra parte, se debe considerar que la costumbre comunitaria en materia de armonización se acerca a lo que es el establecimiento de los regímenes comunes. De la misma manera, el demandante al momento de manifestar que las disposiciones 599 y 600 regulan lo que es toda materia del IVA y a su vez lo que son los impuestos selectivos, esto no reparó lo que es el hecho en que varias de las disposiciones contenidas en las decisiones 599 y 600 permiten a los países miembros poder adoptar lo que son las normas diferentes a las disposiciones comunitarias, ya que a diferencia de lo que establece el demandante, las decisiones 599 y 635 no regularon todos los aspectos sustanciales y procedimentales relativos al impuesto al valor agregado y a su vez lo que es el impuesto selectivo al consumo, ya que la Comisión, al momento de adoptar lo que son las decisiones impugnadas, solo se acercó a lo que son las legislaciones internas de los países miembros, como parte del proceso de armonización gradual de la materia, contemplado en el mandato del Acuerdo de Cartagena. Y como último punto, y para acabar lo que son esos puntos, se debe tener presente que el ordenamiento jurídico comunitario, dentro del cual se encuentran lo que son las decisiones 599 y 600 y 635, es preeminente respecto a lo que es el ordenamiento jurídico de los países miembros. Hasta aquí la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a los abogados de la parte demandada. Y una vez escuchada esta parte demandada y por ser parte también en este proceso un coadyuvante en este momento procesal, les cedo la palabra para que pueda manifestar oportunamente todos los argumentos de los que crea oportunos y además para que defienda su postura, la cual ha mantenido. Tiene la palabra señor coadyuvante por el Estado de Colombia. Muchas gracias, señores magistrados. Para empezar mi exposición, mi alegato, diré que las normas demandadas fueron expedidas por el órgano comunitario competente. Esto es la Comisión de la Comunidad Andina, con el lleno de los requisitos formales exigidos. Asimismo, es indudable que las decisiones impugnadas guardan absoluta correspondencia con el ordenamiento jurídico andino. Por lo tanto, no se ha vulnerado ninguna norma andina y en consecuencia gozan de plena y absoluta validez jurídica. La voluntad de Colombia de formar parte de la Comunidad Andina fue plasmada con la suscripción del Acuerdo de Cartagena y sus protocolos modificatorios, los cuales han sido incorporados a la legislación colombiana mediante las correspondientes leyes aprobatorias, que a su vez han sido avaladas tanto por la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional en su momento, como en los fallos de la Corte Constitucional, cuya mención está contenida en la presente demanda. Puedo decir también que parte el demandante del desconocimiento de la participación de los ministros y representantes de los Estados miembros en la adopción de las decisiones demandadas.
para dar la sensación de que se trata de una imposición arbitraria de un órgano supranacional, que pretende imponer un nuevo régimen tributario vulnerando la soberanía de los estados. Esta perspectiva es totalmente ajena y alejada de la realidad, como se desprende de la misma definición de la Comisión, la cual, además de estar integrada por representantes plenipotenciarios de cada uno de los países miembros, formula y ejecuta políticas de integración. Es decir, la Comisión tiene la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos del acuerdo, precisando que uno de los instrumentos para lograr los objetivos del acuerdo es la armonización de políticas fiscales. Cabe mencionar que no existe limitación para la Comisión en el alcance o en la profundidad que debe tener la armonización de la política fiscal en el ámbito comunitario. De la lectura de las decisiones se puede constatar que las mismas acercan las legislaciones internas de los países miembros como parte del proceso de armonización que surge del mandato del Acuerdo de Cartagena. Todo lo anterior dicho partiendo de la base de que en todos los países miembros existen impuestos tipo selectivo al consumo y también el IVA. Hierra el demandante cuando considera que la regulación de la totalidad de los conceptos relativos al impuesto que se analiza constituye un exceso o se oponen a la armonización. Todo lo contrario, tanto el acuerdo como los protocolos modificatorios se refieren a la armonización fiscal, sin establecer límites en cuanto a su contenido. Por otra parte, por razones de técnica jurídica, resulta más conveniente la estructuración de un modelo único que combine las diferentes legislaciones que un catálogo de glosas y excepciones por cada uno de los sistemas tributarios concernidos. El actor parte de un supuesto equivocado, consistente en que con su aprobación el contenido de las decisiones demandadas está siendo aplicable en Colombia como país miembro, cuando es lo cierto que el Congreso no ha expedido ley en este sentido, la que se requiere para imponer contribuciones fiscales o parafiscales, como todos sabemos. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no tiene ni jurisdicción ni competencia para examinar si las decisiones demandadas se ajustan o no a la Constitución Política de Colombia. Y que la Constitución Política de Colombia no hace parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, como quiera que no es norma de derecho primario ni de derecho secundario o derivado, aunque no las normas que puede invocarse como infringidas cuando se pretende la nulidad de decisiones como las que han sido acusadas por la otra parte. Hasta aquí mi intervención, señoría. Muchísimas gracias, señor abogado. Una vez habiendo escuchado todos los argumentos y alegaciones de todas las partes procesales presentes en el desarrollo de la actual audiencia, es mi deber anunciarles que se dará inicio a la fase de pruebas, razón por la cual le doy la palabra a la parte actora para que proceda a presentar las mismas. Muchas gracias, señor magistrado. Buenos días con todos. Bueno, por principio de unidad de la prueba y por celeridad y dinámica procesal, esta parte actora va a practicar las pruebas en dos partes. La primera va a realizar quienes habla y la segunda parte, la otra miembro de la defensa técnica. En este caso, el señor Humberto Longas Londoño consigna elementos documentales a título de pruebas como anexos en este caso y los expresamente determinados en el escrito de la demanda. Esto cabe recalcar que consta a partir de folio 93. Tenemos como primera prueba la copia de la decisión 578 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, como también la copia de las decisiones 599 y 600 publicada en la misma Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena y la decisión 635. Por otro lado, tenemos la copia de la Ley Octava del 14 de abril de 1973, publicada en Colombia en el Diario Oficial número 3853 del 23 de mayo de 1973. Copia de la Ley 323 del 16 de octubre de 1996, publicada en Colombia en el Diario Oficial número 43.360 del 11 de agosto de 1998, consta de hojas 143 a 156. La copia de la Ley 457 del 4 de agosto de 1998, publicada y promulgada en Colombia en el Diario Oficial antes mencionado del 11 de agosto de 1998, consta hojas 158 a 166. Y por último, la copia de la Ley 458 del 4 de agosto de 1998, publicada en Colombia en el Diario Oficial ya mencionado a folio 168 a 175. A continuación, el otro miembro de la defensa técnica. Procedo a seguir con las pruebas.
Se tiene asimismo la copia de la Ley 846 del 6 de noviembre del 2003, promulgada en el Diario Oficial número 45, el 10 de noviembre del 2003, folios 177 al 186. Asimismo, se tiene la copia de la decisión 563 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 940 del 1 de julio del 2006, en los folios 188 al 223. Asimismo, se tiene la copia de la demanda de la acción pública de inconstitucionalidad que fue presentada el 7 de diciembre de 2006 ante la Corte Constitucional Colombiana contra las decisiones 578, 599, 600 y 2004. Asimismo, 635 del 2006 en los folios 225 al 300. Se tiene también la copia del auto del 2 de febrero del 2007, que fue notificado por el Estado el 6 de febrero del 2007 y ejecutoriado el 9 de febrero del 2007, por el cual la Corte Constitucional Colombiana rechazó la demanda interpuesta al declararse la Corte incompetente en los folios 302 al 305. Asimismo, se tiene la copia del recurso de súplica interpuesto el 6 de febrero de 2007 ante la Sala Plena de la Corte Constitucional Colombiana en los folios 307 al 314. Se tiene también la copia del auto número A-05607 del 28 de febrero de 2007, notificado por el Estado el 10 de abril de 2007 y ejecutoriado el 13 de abril de 2007, por el cual la Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó definitivamente la demanda al declararse incompetente. Esto lo podemos encontrar en los folios 316 al 325. CEDECART con la Constitución Política de Colombia de 2007 en los folios 327. Asimismo, se solicita que este órgano jurisdiccional pida y tome como pruebas las contenidas en los expedientes que obran en poder de las comisiones de la Comunidad Andina en relación con expedición de las decisiones número 578, 599 y 600 del 2004 y 635 de 2006 de dicha comisión. Folio 87. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señores abogados de la parte actora. Una vez la parte actora habiendo presentado todas sus pruebas, me corresponde preguntarle a la parte demandada y a la parte coadyuvante si existe algún tipo de pronunciamiento con respecto a las pruebas de la parte actora. Tiene la palabra, señor abogado de la parte demandada. Muchas gracias, señor magistrado. En cuanto a lo que nosotros debemos aportar en este punto es que aceptamos todas las pruebas presentadas por la parte actora. Muchas gracias, señor abogado. Tiene la palabra, señor abogado de la parte coadyuvante. Muchas gracias, magistrado. Nosotros aceptamos las pruebas presentadas en el momento. Muchas gracias, señores abogados. Siendo así y atendiendo el debido proceso dentro de la presente causa, le pido a la parte demandada que proceda con la presentación de sus pruebas. Muchas gracias, señor magistrado, nuevamente. La Comisión de la Comunidad Andina consigna elementos documentales a títulos de pruebas, como por ejemplo anexos, los expresamente determinados en el escrito de contestación a la demanda, los cuales se encuentran en folio 449. Siguiendo la dinámica procesal, iniciaremos con la práctica de pruebas, de las cuales va a intervenir quien les habla, y de la misma manera mi colega, el doctor Andrés Esteves. En primer lugar, la decisión 662. Esta se encuentra con fecha de 18 de enero de 2007 y se encuentra en folio 452, perdón. De igual manera, tenemos la nota o ali guión medio 033 del presidente pro tempore. Con fecha 14 de febrero del 2008 y se encuentra en folios 455. Y finalmente, señores magistrados, el documento informativo SGDT 200. Con fecha de 20 de febrero del 2003, que se encuentra en folios 457 y 463. Hasta aquí la intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señores abogados. Una vez habiendo la parte demandada presentado sus pruebas, me corresponde preguntarle a la parte actora si existe algún tipo de pronunciamiento con respecto a estas en su haber.
Muchas gracias, señor magistrado. Esta parte actora no tiene ninguna objeción en cuanto al acervo probatorio de la parte demandada. Muchísimas gracias, señor abogado. Siendo habido presentadas las pruebas de la parte demandada, también es mi deber preguntarle a la parte coadyuvante, la República de Colombia, si presentará algún tipo de prueba en esta audiencia. Muchas gracias, magistrado. En este proceso no presentaremos dentro de esta audiencia, no se presentará ninguna prueba. Siendo que tanto la parte actora como la parte demandada han presentado sus pruebas y el coadyuvante en este caso no ha aportado ninguna en la presente causa, es mi deber dar por terminada esta fase dentro de la presente audiencia y continuar con el desarrollo de la misma. Siendo así, doy inicio a la fase de alegatos finales, razón por la cual le doy la palabra a los abogados de la parte actora para que se manifiesten sobre las mismas. Muchas gracias, señor magistrado, por la palabra. A continuación, revisado todos los elementos, tanto fácticos como normativos, a fin de ser concretos y didácticos, expresaré los siguientes argumentos en relación a las decisiones de la Comunidad Andina. En relación a la decisión 578 de la Comunidad Andina, podemos decir que la Comunidad Andina, al expedir la norma demandada, se excedió en el uso de sus facultades al transgredir la facultad de armonización fiscal establecido en el Acuerdo Subregional Andino, ya que al regular discrecionalmente se lo hizo con una amplia configuración tributaria no permitida para la Comisión. Toda la materia en el impuesto a la renta aplicado a todos los países miembros de la Comunidad Andina, cuando ésta solo está facultada para armonizar la política fiscal de todos y cada uno de los países miembros. Entonces, esta decisión 578 no es el prototipo de armonización fiscal. Por lo siguiente, sobre texto de armonizar, se estableció una jurisdicción tributaria diferente para cada país miembro, arrebatándola a la propia jurisdicción tributaria establecida por las normas internas de cada país. Entonces se estableció un único país donde tributa el patrimonio, el distinto de la definición de la ubicación y la determinación de patrimonio, de cada país miembro según su legislación interna, y se estableció también la obligación de consultas de informaciones e interpretación y aplicación jurídica. De allí lo dispuesto, es decir, que esta decisión reguló toda la materia del impuesto a la renta en cuanto a la fuente, al hecho generador, a la base gravable, a la causación, al sujeto activo, al sujeto pasivo. En realidad solo faltó que regulara las tarifas del impuesto, por lo cual esta decisión excedió en su competencia de armonizar la política fiscal de los países miembros y reguló íntegramente los elementos esenciales del impuesto a la renta. Por lo tanto, excedió el Tratado de Integración Subregional Andino y todas las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, e incurrió en la desviación de poder y está, por supuesto, viciada de nulidad. Con relación a la decisión 599 de la Comunidad Andina, esta decisión, al expedir la norma demandada, también se excedió en el uso de sus facultades al transgredir la armonización fiscal establecida en el Acuerdo Subregional Andino, porque los países miembros de la Comunidad Andina solo están facultadas para armonizar, como ya lo mencioné, la política fiscal de todos y cada uno de los países miembros. Esta decisión no es el prototipo de armonizar, y también sobre texto de armonizar se reguló toda la materia de los aspectos sustanciales y procedimentales de los impuestos al valor agregado, generando lo que ya mencioné, el hecho generador, las bases gravables, las tasas, fijando también los sujetos activos y pasivos, la declaración del impuesto, el derecho a las devoluciones, la exigencia de facturación, retenciones en la fuente y regímenes simplificados. Entonces, estas normas demandadas establecen normas sustanciales y procedimentales en el impuesto al valor agregado que afectan a la estructura, en realidad, del impuesto al valor agregado en Colombia, y violan, por supuesto, el principio democrático de Colombia al cederle a un órgano supranacional el poder tributario. También viola la soberanía y la supremacía de la Constitución colombiana, sin dejar a un lado también el principio de legalidad tributaria de Colombia y el deber fundamental de contribuir en Colombia. Finalmente, en las decisiones 600 y 635 de la Comunidad Andina, esta decisión
la decisión 600 en materia de aspectos sustanciales del impuesto selectivo al consumo, se establecen aspectos materiales del hecho generador, definiendo la generación del impuesto y el retiro de bienes sujetos pasivos y también definiendo los sujetos pasivos del impuesto selectivo al consumo, la base gravable, la base o magnitud gravable, la carga tributaria, definiendo también lo que es la carga tributaria, determinación del impuesto y aspectos procedimentales como la declaración del impuesto y la facturación. Entonces, la Comisión de la Comunidad Andina, al expedir esta norma, como las anteriores normas, se excedió en el uso de sus facultades al transgredir la facultad de armonización fiscal, por supuesto, al regularla discrecionalmente con una amplia configuración tributaria no permitida para la Comisión. Cabe recalcar que esto no es permitido para la Comisión, ya que toda la materia en el impuesto selectivo al consumo es aplicable a todos los países miembros de la Comunidad Andina, cuando ésta solo estaba facultada para armonizar la política fiscal de todos y cada uno de los países miembros. Por supuesto que las normas demandadas establecen, en este caso, afectan la estructura del impuesto al consumo y lo más importante en este caso, que todas estas decisiones, para cerrar, violan el principio democrático, como ya lo mencioné, al cederle a un órgano supranacional el poder tributario, viola también la soberanía y la supremacía de la Constitución colombiana, sin dejar a un lado la soberanía, sin dejar a un lado el principio de legalidad tributaria de Colombia y el deber fundamental de contribuir en el mismo país y la autonomía impositiva de las entidades territoriales colombianas. Estas tres decisiones que violan estos principios esenciales, no solo en la Constitución política de Colombia, sino también para todos los ciudadanos del mismo territorio. Hasta aquí la intervención de la parte actora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor abogado de la parte actora. Una vez habiendo sido escuchados los alegatos finales de esta parte actora, le doy la palabra a la parte demandada para que de igual forma pueda expresar sus alegaciones finales dentro de la presente audiencia. Tiene la palabra, señores abogados de la parte demandada. Muchas gracias, señores magistrados. Y de la misma manera, habiendo escuchado a la parte actora y establecido todos los elementos de la presente audiencia, hemos llegado a este punto de la dinámica procesal en la cual nos permitimos evacuar los siguientes alegatos finales. En primer lugar, nos queda afirmar que los países miembros, a través de la suscripción del Tratado Constitutivo de la Comunidad Andina, consideraron que para el cumplimiento de los objetivos de dicho instrumento internacional, en este caso eran de total y necesaria acción comunitaria para la armonización de la política fiscal. Para tal efecto, los países miembros atribuyen a la Comisión de la Comunidad Andina la competencia de establecer los procedimientos y mecanismos de carácter permanente que sean necesarios en este caso para poder lograr la coordinación y armonización de que trata el artículo 54. En este caso, nótese que las disposiciones citadas no hacen referencia alguna a que la acción de la Comisión de la Comunidad Andina se encuentra limitada a la armonización de algunos aspectos de la fiscalidad, salvo la condición de que los mecanismos y procedimientos establecidos por la Comisión sean necesarios, en este caso, para lograr la coordinación y armonización de las políticas fiscales. En otras palabras, la Comisión de la Comunidad Andina, de conformidad con el artículo 57 del tratado, está llamada a determinar el ámbito sobre el que debe normar para llevar adelante la armonización de los impuestos, entre otros del valor agregado y al consumo. Y finalmente adoptar las disposiciones correspondientes. A continuación, mi colega. Muchas gracias. Para poder concluir esta intervención, es muy importante acotar lo siguiente, que ante la evidente falta de un prototipo sobre lo que es la armonización tributaria, se debe agregar que el demandante, al momento de manifestar que las decisiones 599 y 600 regulan toda materia del IVA, y que mediante eso también se encuentran lo que son los impuestos selectivos. Esto no reparó en el hecho en que varias de las disposiciones contenidas en la decisión 599 y 600 permiten a los países miembros poder adoptar o a su vez mantener, a partir de la entrada en vigor, normas diferentes a las disposiciones comunitarias referidas. Hasta aquí nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señores abogados de la parte demandante. Una vez habiendo sido escuchadas tanto la parte actora como la parte demandante
Es mi deber, al existir un país miembro coadyuvante, darle la palabra para que exprese sus argumentaciones finales. ¿Tiene argumentaciones finales, señor abogado de la parte coadyuvante de Colombia? Muchas gracias, señoría. La parte de coadyuvante, no, en este caso no presenta alegaciones finales. Muchas gracias, señor abogado de la parte coadyuvante. Debo mencionar que una vez habiéndose cumplido con el desarrollo de la presente audiencia y habiendo respetado todas las garantías y normas del debido proceso, es mi deber como juzgador dentro de esta dar por terminada la audiencia y este tribunal, mediante una sesión judicial, procederá a analizar todos y cada uno de los puntos que se han tratado dentro de la misma y posteriormente pronunciarse sobre cada uno de ellos, atendiendo a los hechos, las pruebas y las presentaciones y pretensiones de cada una de las partes intervinientes en el presente proceso. Señor secretario, por favor, sírvase a dar por terminada la presente audiencia. Muchas gracias, señor magistrado. Siendo el día 12 de marzo del año 2009 a las 11 horas se da por terminada la audiencia. Se les agradece a todos los presentes por asistir a este acto procesal y se da el cierre de la grabación de la misma. Buenos días, señores magistrados y señor presidente de este tribunal de la Comunidad Andina. Nos encontramos este día presentes para dar trámite al proceso 02-AN-2007, cuya audiencia fue realizada el día 12 de marzo del 2009, siendo que es deber de este tribunal, mediante sesión judicial, determinar la sentencia aplicable al caso. Muchas gracias, señorita secretaria. Debo manifestar que como presidente de este tribunal y sobre la base de los antecedentes, es deber de este Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considerando que de conformidad con la disposición prevista en el artículo 17 de su Tratado de Creación, este tribunal es competente para conocer la presente controversia. Además, el tribunal ha observado la regularidad del proceso en curso, en el cual no existen circunstancias que invaliden lo actuado, y el proceso se encuentra en un estado de dictar sentencia. En consecuencia, este Tribunal de Justicia entrará a juzgar la causa sometida a su conocimiento, previo examen de las siguientes razones de hecho y derecho. Como magistrado encargado, doy inicio a esta sesión judicial para poder establecer la sentencia sobre este caso y anuncio que se llevará a cabo mediante el siguiente orden del día. Primero se analizará la competencia del tribunal. Como segundo punto, el objeto de la controversia. Como tercer punto, será un análisis de la procedencia de la acción de nulidad en contra de las decisiones 599, 600 y 635 de la Comunidad Andina. El cuarto, de la excepción previa de la falta de competencia de este tribunal. El quinto, del régimen armonizado y del régimen común. El sexto punto versará sobre los principios comunitarios aplicables al caso. El séptimo, de la armonización de los impuestos indirectos en la Comunidad Andina. Y el octavo, de la desviación del poder. Siendo así, señores magistrados, procederé a analizar el punto número 1 que nos habla sobre la competencia de este tribunal. Y es así que debo manifestar que según el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de esta Comunidad Andina, las competencias de este órgano jurisdiccional son las que se establecen en el presente tratado y sus protocolos modificatorios. Y en particular debo mencionar el artículo 17, que nos atribuye competencias de tribunal para declarar la nulidad de las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las resoluciones de la Secretaría General y de los convenios a que se refiere el literal E del artículo 1, dictados o acordados con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, incluso por desviación del poder, cuando sean impugnados por algún país miembro. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de Comunidad Andina, la Secretaría General o las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas en el artículo 19 del tratado mencionado. En efecto, debo mencionar que la acción de nulidad ha sido establecida para garantizar la legalidad de los actos normativos que expidan todos los órganos del sistema andino de integración. Es así que por la vía del control y de conformidad con las normas del ordenamiento comunitario nos sirven como un fundamento y por lo tanto constituye un procedimiento de control de legalidad esencial dentro del régimen de derecho comunitario andino. Por las razones que anteceden y visto el tenor de las disposiciones contempladas en los artículos 5, 17 y 22 del Tratado de Creación de este tribunal y el artículo 101 y 106 de su estatuto, así como las consideraciones desarrolladas a su respecto, este órgano jurisdiccional, a mi criterio, se encuentra provisto de competencia para conocer la presente controversia. Señor magistrado, por favor, pido la palabra para manifestarme sobre los siguientes puntos. En cuestión sería el objeto de controversia,
de la procedencia de la acción y de las excepciones que se plantearon en este tribunal. Muchas gracias, señor magistrado. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Como segundo punto, el objeto de la controversia, en el cual nos menciona que el señor Humberto de Jesús Longas Nodoño solicita que este tribunal declare la nulidad de las decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina sobre las normas tributarias número 578, publicada en la Gaceta Judicial del Acuerdo de Cartagena, número 1063 del 5 de mayo del 2004. El número 599 y 600, publicadas en la Gaceta Judicial del Acuerdo de Cartagena número 1093 del 16 de julio del 2004 y el número 635 publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1372 del 21 de julio del 2006. Como tercer punto se encuentra lo que es el análisis de la procedencia de la acción de la unidad en contra de las decisiones 599, 600 y 635 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual menciona que el análisis de la procedencia de la acción de la unidad se hará en relación de las decisiones número 599, 600 y 635 de la Comisión de la Comunidad Andina, en razón a que por el auto de 10 de enero del 2008, este tribunal decidió, como primer inciso, admitir el trámite de la demanda inocuada por el señor Humberto Longas Nodoño, relativa a la unidad de las decisiones número 599, 600 y 635 de la Comisión de la Comunidad Andina. El segundo inciso, inadmitir a trámite la demanda en contra de las decisiones número 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, tomando en cuenta que, como cuarto punto, la excepción previa de falta de competencia de este tribunal, en relación al tema de falta de competencia del tribunal alegada por la demandada, es menester referir que el tribunal tiene competencia para efectuar el control de legalidad de la norma comunitaria derivada a efecto de verificar si éste se encuentra acorde con la norma originaria. En caso de como resultado este control de legalidad que realiza el órgano jurisdiccional, resultare que el derecho derivado comunitario no se encuentra acorde al derecho originario comunitario, el tribunal declarará la nulidad de la norma derivada de la demandada en todos los aspectos en los que sea contraria a la norma originaria. En consecuencia, con los principios enunciados, la normativa comunitaria no se desplaza y se sustituye, así sea parcialmente, a la norma nacional, sino que su validez es indiscutible para las autoridades nacionales que deben aplicarlo, sin que quepa otro control que el ejercicio para la jurisdicción comunitaria. Gracias, señor magistrado. Señor presidente, le pido la palabra para poder expresarme sobre los puntos 5, 6, 7 y 8 que deben ser tratados para la resolución del presente proceso. Muchas gracias, señor magistrado. Tiene usted la palabra para que se manifieste sobre todos los puntos que ha mencionado. Muchas gracias, señor presidente. Continuando con los puntos en cuestión, debo mencionar que sobre el punto quinto del régimen armonizado y del régimen común, la profundización del sistema de un régimen armonizado conlleva la existencia de un régimen uniforme. ¿Qué implica esto? Que la reducción de las diferencias, que va a existir reducción de diferencias normativas de los países miembros, haya llegado a su máxima expresión, en donde no existan ya estas entre las distintas legislaciones. Pero a partir de la evolución propia de la norma nacional en el marco de un programa o estrategia establecida entre estos o por la Comisión, de manera tal que el régimen uniforme responda a una evolución natural del régimen armonizado. Por su parte, el régimen común resulta ser propio de la naturaleza supranacional de la comunidad, debido a que la Comisión no es ya la llamada a establecer una estrategia de aproximación de las legislaciones de los países miembros, sino que se constituye en el órgano comunitario encargado de emitir una norma común para ellos, lo cual no permite variaciones entre cada país, ni concede un margen de maniobra a los estados sobre el modo de emplear la misma. Dado que se trata de una norma aplicable para todos los países miembros, esta debe ser entendida y aplicada en un solo sentido por parte de ellos, pues la interpretación de las mismas es de competencia exclusiva de este tribunal, órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, y solo se permitirán normas emitidas en desarrollo de la norma común por la vía interna, cuando ésta esté destinada a garantizar el cumplimiento de la efectividad de la misma en el plano interno a través del principio de complemento indispensable. El régimen común andino
por mandato del Acuerdo de Cartagena podrá establecerse de conformidad con el artículo 55 en materia de tratamiento de capitales extranjeros y, entre otros, marcas, patentes, licencias y regalías. Asimismo, es posible que el régimen común andino sea establecido progresivamente, dados los avances de la comunidad. No obstante ello, se deberá tener presente que un régimen de esa naturaleza implica, en todos los casos, la existencia de una norma única para todos los países miembros. Ahora, hablando del punto 7 de los principios comunitarios aplicables al caso, conforme a los alegatos presentados por las partes, es aplicable al presente proceso el principio de primacía del ordenamiento jurídico andino sobre el ordenamiento jurídico interno de los países miembros y los principios de aplicación inmediata y efecto directo del derecho comunitario andino ya tratados anteriormente. El punto 8 de la armonización de los impuestos indirectos en la comunidad andina. En este sentido, las decisiones demandadas acercan las legislaciones nacionales de los países miembros como parte de un proceso gradual de armonización que surge del mandato del Acuerdo de Cartagena. En efecto, por los cambios que involucra el proceso de armonización, la norma comunitaria está diseñada para ser aplicada de manera gradual y prevé amplios plazos para que los países miembros realicen los desarrollos normativos necesarios. Las decisiones demandadas conceden, al mismo tiempo, la facultad a los países miembros para aplicar su normativa interna en determinados aspectos establecidos expresamente en la norma comunitaria, manteniendo en este sentido los países miembros una normativa comunitaria y otra nacional coherente con la primera que regule los regímenes tributarios sobre impuestos indirectos. Además, el tribunal considera que los parámetros, criterios y disposiciones contenidas en las decisiones demandadas son necesarias para lograr un proceso adecuado de armonización en cuanto a impuestos, tipo valor agregado y tipo selectivo al consumo. No encontró ninguna disposición que no fuera pertinente y efectiva para lograr el objetivo perseguido. La normativa comunitaria ha generado una estructura esencial, sin la cual los países miembros no podrían generar normas internas con parámetros comunes y efectivos en los temas tributarios pertinentes. Es importante resaltar que una regulación como la planteada tiende a alcanzar los fines de la integración subregional andina, ya que al generarse regímenes tributarios con bases estructurales comunes, se permite generar transparencia y fluidez similar en los mercados internos. Y de esta manera se puede mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional. De conformidad con lo anterior, no encuentra el tribunal a través de las decisiones número 599, armonización de aspectos sustanciales y procedimentales de los impuestos tipo valor agregado, la 600, que tiene que ver con la armonización de los impuestos tipo selectivo al consumo, y 635, referente a la modificación de las decisiones 599 y 600, relativas a la armonización de aspectos sustanciales y procedimentales de los impuestos tipo valor agregado y armonización de los impuestos tipo selectivo al consumo. La Comisión de la Comunidad Andina haya excedido su facultad de armonización. Luego del análisis de las decisiones que han sido demandadas, este tribunal considera que dichas medidas eran necesarias para la armonización y que por lo tanto la Comisión de la Comunidad Andina actuó dentro de sus competencias. Hasta aquí mi intervención. Señor magistrado, permítame la palabra para manifestarme sobre el último punto en cuestión, el noveno, de la desviación del poder. Muchas gracias, señor magistrado. Tiene usted la palabra para manifestarse sobre el punto referido. Muchas gracias, señor presidente. Debo manifestar que con la expedición de las decisiones 599, 600 y 635 no se ha generado un régimen común. Estas decisiones conceden, los países miembros facultad para aplicar su normativa interna en determinados aspectos establecidos en ellas mismas. Y porque se trata además de un proceso gradual de armonización en la reducción de las diferencias normativas. Son los países miembros los que tienen como participación activa, igual sobre la base de una estrategia diseñada por la Comisión. En virtud de lo expuesto, el tribunal concluye que la Comisión de la Comunidad Andina no habría excedido en las facultades con la expedición de las decisiones demandadas, desde que no excedió su facultad de armonización fiscal. A la luz de las consideraciones que anteceden, el tribunal considera que se debe declarar sin lugar la demanda interpuesta por el señor Humberto de Jesús Longas Lodoño,
en contra de las decisiones 599, 600 y 635 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Comisión de la Comunidad Andina ha solicitado la condena en costas para la parte demandante. El artículo 90, segundo párrafo del Estatuto del Tribunal establece que la sentencia incluirá pronunciamiento del tribunal en materia de costas siempre que haya sido expresamente solicitado en la demanda o en su contestación. Por otro lado, el reglamento interno sobre costas en su artículo 2 dispone lo siguiente. Artículo 2. De acuerdo con el artículo 81 del reglamento interno del tribunal, no habrá lugar a condena en costas cuando la acción sea parcialmente fundada o cuando a juicio del tribunal se estime que existieron motivos razonables para litigar. De conformidad en la última disposición transcrita, estima el tribunal que teniendo en cuenta los motivos atendibles del actor para litigiar, procede a exonerar la condena de costas al demandante. Gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señores magistrados. Y una vez habiendo sido analizados todos los puntos pertinentes y con fundamento en las consideraciones que nos anteceden, considero que este Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de su competencia, decide, primero, declarar sin lugar la acción de nulidad impuesta por el señor Humberto de Jesús Longas Londoño en contra de las decisiones número 599, 600 y 635 de la Comisión de la Comunidad Andina, y como segundo, exonerar del pago de las costas a la parte demandante. Así también, de conformidad con lo previsto en los artículos 43 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal y el 98 de su estatuto, notifíquese a la parte, a las presentes, la sentencia y remítase copia certificada de su texto a la Secretaría General de la Comunidad Andina para que se dé su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Hasta aquí esta sesión judicial y esta sentencia del proceso, señores magistrados.